Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia linda, qué grato abrazarlos. Quisiera tenerlos aquí frente a mí para darles ese saludo fraternal que ustedes merecen, porque ustedes son el aliento de nuestra comunicación. Si no están ustedes, pues estaríamos hablándole al aire, pero sé que hay multitudes que están en sintonía de Tiempo con Dios, y sobre todo en esta semana que vamos a hablar de la verdad sobre la guerra espiritual. Y para esto yo voy a tocar un pasaje que está en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17, donde el apóstol Pablo nos muestra la importancia de estar cubiertos con el poder de Dios. Y nos dice: por lo demás, hermanos míos, esto sea para ustedes que son nuestros hermanos también, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si la Biblia lo dice, es porque es una realidad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñados vuestros lomos con, óigame pues, la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y finalmente, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Con esta palabra, entiendan que la guerra que vamos a tener en los temas de estos 5 días de esta semana tiene que ver con el conocimiento de la verdad sobre la guerra espiritual, fundamentada en lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 17. Ahora entremos a la introducción tradicional que hacemos cuando abrimos un día. Y la introducción nos hace un interrogante. ¿Cuál de los 31.173 versículos de la Biblia es tu favorito? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Crees que ese versículo puede marcar una diferencia en la vida de alguien? Dios ha usado ciertos textos bíblicos para causar un impacto extraordinario en el mundo. Por ejemplo, Juan Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, tocó la vida de miles de personas predicando sobre Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El notable reformador Martín Lutero influyó poderosamente sobre el curso de la historia mediante su interpretación acertada de Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Y Guillermo Carey, pionero de la obra misionera, introdujo el Evangelio en la India
después de ser impactado por las palabras de Isaías 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda. Cuando yo era un poco más joven y estaba a punto de embarcarme en mi primera experiencia misionera, quedé conmovido, desafiado y consolado con Jeremías 33:3. Dios usó ese versículo para recordarme que lo invocara porque Él tenía cosas grandes y ocultas guardadas para mí. Tal vez un texto específico de las Escrituras haya tocado su corazón de manera especial. Hijo, hija que está en sintonía de tiempo con Dios, comparte esa verdad con otros, porque la palabra de Dios siempre impacta. Pensamiento del día. Una verdad de la Biblia vale más que toda la sabiduría del hombre. Y que el Señor les bendiga. Bueno, mis amados, comenzamos en este primer segmento a entrar en el tema sobre la verdad, sobre la guerra espiritual, ¿cómo no? Pero antes de comenzar estos temas, necesitamos considerar la guerra espiritual, que no es el desatino que vemos en la iglesia carismática, cuando un curandero trata de atar a los demonios del dolor de espalda y de las alergias estacionales por la pantalla de tu televisor. La verdadera guerra espiritual no consiste en trucos de salón o encantamientos, sino que es un esfuerzo inagotable al que todos los creyentes hemos sido llamados. Una batalla interminable que debemos pelear cada día. Escúcheme bien. En su primera epístola a la iglesia de Corinto, Pablo trató un problema creciente entre los creyentes allí. La iglesia no era poco cuidadosa de la celebración de la Cena del Señor, sino que dentro de esta había muchos que todavía estaban participando en las fiestas idólatras paganas. Pablo está enunciando una advertencia pastoral cuando escribe: ¿qué pues quiero decir? Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo o que el ídolo sea algo. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, óigame bien, y no a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. El punto era sencillo. El ídolo en sí no representa una amenaza espiritual para los creyentes. Pero los corintios, sin embargo, debían respetar las realidades demoníacas subyacentes. Pablo estaba haciendo una condenación integral de todas las religiones falsas, porque la adoración a cualquier otra cosa que no sea el Dios de la Biblia equivale a adoración a los demonios. Note que el apóstol Pablo había sido un personaje utilizado por el mismo demonio, por el mismo Satanás. ¿Para qué? Para que entorpeciera el plan divino. Tanto que él perseguía al cristianismo primitivo de la época. Y donde quiera que iba a acabar con cuanto cristiano estuviera hablando de un Cristo que él no conocía y creía que era que ellos se lo habían inventado. Ahí está, por ejemplo, el rechazo fuertísimo, que él está hablando con autoridad,
porque él fue uno de los perseguidores número uno del cristianismo original de Cristo Jesús. Hasta que camino de Damasco, el mismo poderoso y soberano Cristo de la gloria lo tumbó del caballo a él y a todo su escuadrón que iban a perseguir cristianos a Damasco. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, todo asustado, le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él no oía sino la voz, pero no veía nada. Y era el pleno sol del mediodía. Imagínense, por Dios. Entonces él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí, en ese instante, nació el apóstol Pablo, cuando le dijo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Tal conclusión, hijos de Dios, es incompatible con el concepto de aquellos que sostienen que los hindúes, los budistas y la gente de otras religiones y cosmovisiones pueden de algún modo hallar su camino a Dios por medio de la intuición, del razonamiento natural o de las inclinaciones espirituales. Si Pablo tiene razón, y las tiene, aquellas otras creencias no presentan vías alternativas hacia el cielo, ni el razonamiento humano presenta otros medios para obtener la gracia. No, para nada. El apóstol afirma rotundamente que esas búsquedas no pueden llevar a la gente a Dios, porque en realidad son adoraciones de demonios. Además, si bien los fieles de otras religiones no se identificarían a sí mismos como adoradores de demonios, óigame bien, los demonios están, no obstante, detrás de todas las religiones falsas y obran en todos los sistemas falsos. Satanás es el padre de la mentira, que se disfraza como ángel de luz, y sus miembros se disfrazan como ángeles de luz y portadores de la verdad. El apóstol Pablo lo dejó escrito en la segunda carta a los Corintios. Tomen nota, por favor. Capítulo 11, versículos 13 al 15. Necesitamos aplicar esa interpretación a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, así como a la siguiente exhortación. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Escuchen bien, hijos, para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pablo está describiendo cómo debe responder la iglesia a la religión falsa, además de a las filosofías psicológicas y teorías mundanas, y a toda otra fortaleza ideológica que se oponga a la verdad del Evangelio. La guerra espiritual es una batalla contra todas las ideas que están en contra de Dios, quien llama a los creyentes a pelear contra las religiones de los demonios. Sencillo. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? Guerreando. La guerra es guerra. El Señor Jesús pagó un precio muy alto, que fue
aceptar ser burlado con una corona de espinas, azotado con 39 latigazos, burlado poniéndole un madero más pesado que su mismo cuerpo, clavado en una cruz, derramando su última gota de sangre y diciéndole al mundo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo le parece esa humildad de ese Cristo bendito que murió por ti y murió por mí? Esa es una enseñanza de altísimo nivel. Ellos no sabían lo que estaban haciendo porque no sabían que tenían al Salvador delante de ellos. Y aún así pidió perdón. Es una enseñanza para nosotros también. Porque son muchas, voy a hablar de las parejas, que simplemente por el menor disgusto, el caballero no viene a almorzar. La señora se queda con el almuercito preparado. Y por supuesto, él, entre comillas, se va a almorzar a algún lugar. Solo, no sé. Acompañado, tampoco. Pero buscan el pretexto para salir de la casa y llegar al tercer día, que porque me enojé. Ahí está el diablo metido. Cuidado, cuidado, hijos. Bueno, mis amados, entendamos que la palabra que Pablo usa para describir esas mentiras demoníacas es fascinante. Mire, el término que se traduce como fortaleza es ochuroma y se refiere a un baluarte fortificado. Podría ser un castillo, una prisión o una tumba, que son metáforas apropiadas para las religiones falsas y las cosmovisiones erróneas. Mucha gente que va en pos de estos otros caminos a Dios edifica sus fortalezas ideológicas como si fueran castillos, pero se convierten rápidamente en cárceles y terminan siendo sus tumbas, a menos que sean rescatados y llevados cautivos a Cristo. Todas las fortalezas de Satanás, sin importar lo majestuosas e impresionantes que pudieran parecer, son cárceles condenadas. Toda religión falsa es demoníaca. Y la gente no está ascendiendo hacia Dios gracias a mentiras demoníacas, no. Por muchas buenas intenciones, piedad devota o capacidad de razonamiento que tengan, nada, óigame bien, nada podrá zafarlos de las engañosas tumbas ideológicas de Satanás. Así pues, cuando te encuentres con alguien que sea fiel seguidor de una religión falsa, no creas que esa persona está esforzándose al máximo para adorar al Dios verdadero. No. No se está limitando a seguir un camino más tortuoso hacia la salvación, sino que está adorando a demonios. Óigame pues, a demonios. Dios no es quien está en esos ídolos, sino que se trata de Satanás, esforzándose por corromper, distorsionar y confundir al pecador para que crea que está haciendo la verdad, o mejor, que está siguiendo la verdad. Pablo dice que así es como debemos percibir la religión falsa, por el bien de aquellos que todavía están atrapados en las garras de las mentiras de Satanás. El Señor Jesús fue muy fuerte por allá en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, que le dijo a todos esos mentirosos religiosos de la época, saduceos,
escribas, fariseos, celotes, que andaban detrás de él tratando de hacerlo tropezar y caer. Les dijo de frente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso del principio y miente, porque él es el padre de la mentira. Entonces, si él es el padre de la mentira, ¿cuántos hijos tiene trabajando para él que hacen de agoreros, hechiceros, santeros, brujos, y que usan agüita de no sé qué y la patique conejo para sí sé cuándo y que la ramite mirto para tal cosa? Están engañados por el mentiroso ladrón que roba, mata y destruye. Y el Señor fue muy claro, dijo: Satanás es un ladrón que no viene sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida abundante es la que tú y yo debemos seguir, amables oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y Televisión en Cúcuta, Colombia y cualquier lugar del mundo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 1, Pablo nos da una declaración poderosa acerca del juicio de Dios. Por favor, paren orejita. Los versículos 7 y 9 hablan del regreso de Cristo. Esto sucederá cuando el Señor Jesús, con sus poderosos ángeles, se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a todos los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición. Escuchen bien. Eso es inconfundible. Y Pablo no deja lugar para que una amplitud universal de la misericordia de Dios, no deja nada. No hay puerta trasera hacia el cielo. Si no conoces al Dios verdadero y crees en el Señor Jesucristo, sufrirás la ira divina. La teología natural no puede salvar a nadie. Todo lo que puede hacer es vincularlo con las mentiras demoníacas y además condenarlo. Y lo hace con asombrosa eficacia, eso sí. Es quizás el dolor más grande de mi corazón que los que profesan ser creyentes, aquellos que dicen conocer y amar a Jesús, hayan obstaculizado seriamente el esfuerzo misionero de la iglesia con esta clase de teología herética. En un tiempo en que aquel pueblo de Dios tiene los recursos económicos, la tecnología, ¿no?, y los medios de transporte, cuando tenemos una aldea global que facilita más que nunca la proclamación del Evangelio, Satanás ha convencido a muchos de que los perdidos están bien tal como están. De hecho, algunos han llegado al extremo de argumentar que nosotros no debemos llevar el Evangelio, óigame bien, hasta los confines del mundo, ya que aquellos que no crean serán culpables de rechazar más la verdad. En el mundo,
óigame bien, al revés de la teología natural, la ignorancia es preferible a la iluminación. Y la predicación del Evangelio es peligrosa en vez de ser un medio de liberación. Mire cómo trabaja el astuto, el mentiroso, el ladrón, influenciando con unas teorías supuestamente santas y puras, pero no son más que mentiras establecidas en la conciencia de humildes campesinos, personas laboriosas, pero que les hacen creer que lo que están haciendo lo están haciendo mal, siguiendo el camino, la verdad y la vida que se llama Jesucristo. Que más bien le pongan cuidado a las matas, a las plantas, a los árboles, a los animales. Eso es más importante que creer en ese que murió en esa cruz. ¿Cómo le parece? Y lo hizo por ellos mismos y lo hizo por esas personas que están escuchando, pero se sienten tan convencidas por ese mentiroso demonio que va a esos lugares a enseñar mentiras, que la gente les cree más a ellos que al ministro que ministra la bendita palabra de Dios. Esa es la realidad que tiene al mundo en este momento convulsionado, porque no sabe para qué lado coger. Si una de las denominaciones más grandes del mundo miente, imagínense por Dios qué pueden esperar de las pequeñitas. Esa es la verdad sobre la cultura espiritual demoníaca. Mire, hijos, nosotros nos sentimos tristes, y con razón, cuando se deshonra el nombre de Dios y las religiones falsas corrompen su verdad y retuercen las Escrituras. Tenemos derecho a entristecernos por la gente que está enredada por esas mentiras y perdida en su pecado. Pero resulta más doloroso y devastador que la gente socave activamente el Evangelio y lo llame cristianismo. ¿Cómo le parece? Porque eso trae mucha deshonra al nombre de Dios y aleja más de la verdad con orgullo a los pecadores. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, seamos fieles tanto a la verdad de las Sagradas Escrituras como para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el camino, la verdad y la vida. Que Dios levante un gran grupo de gente que sea fiel a ese Evangelio y pueda ser usada poderosamente para llevar ese mensaje de su Hijo glorioso, el único nombre mediante el cual está disponible la salvación eterna de las almas de esas personas engañadas hasta los confines de la tierra. A pesar de estos esfuerzos demoníacos, Cristo será exaltado entre las naciones. Que Dios dé a la iglesia un corazón para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, porque la humanidad perecerá sin él. Y que seamos parte de eso, empezando donde estamos, donde está llegando el mensaje que se ha llevado a través del mundo, por el ministerio que el soberano Dios del universo le plació establecer aquí, en Cúcuta, hace más de 46 años, en cabeza de nuestro amado pastor, el reverendo José Satirio dos Santos. Un hombre que escuchó la voz de Dios. El mismo concilio de las asambleas de Dios no le dio ni $1
para que se viniera porque supuestamente venía para Colombia y que Colombia era un peligro y que ellos no se iban a exponer por la vida que le iba a ir a ese pastor que salió, porque Dios le dijo: Colombia, una tierra feliz, vete tranquilo. Pero él le creyó a Dios, no le creyó a los mentirosos que, vuelvo y le repito, le negaron $1, no se lo dieron. Pero más valiente él, su esposa Nair y sus hijitos todos chiquitos, Joseito, Eliseo, Sulamita, le creyeron a su padre y a su madre y se vinieron por el Amazonas, selva adentro, hasta llegar a Leticia. Y en Leticia, la misericordia de Dios los alcanzó, los llevó en avión a Bogotá, Cúcuta, en fin, eso es una historia muy bonita que es bueno que la conozcan, En el camino del misionero, un libro muy interesante para que ustedes lo conozcan. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, por el día de hoy concluimos con este último segmento. Entendiendo, mis amados, que nosotros desde este lugar donde hacemos estos programas para llevarlos a Cúcuta, Colombia y el mundo, no hablamos de otro que de Jesús, el Redentor, no hay otro. Es el Hijo del Dios Altísimo, y delante de Él se doblará toda rodilla de los que estemos en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y todos confesaremos que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Eso está en la bendita palabra. Hace años, un acontecimiento trivial resultó ser uno de los momentos más interesantes y memorables en mi vida. Yo iba volando en un viaje especial para estar y participar en una conferencia para hombres. Y me tocó sentarme en el temible asiento de en medio mientras avanzaba hacia mi destino. El hombre que ocupaba el asiento junto a la ventana era un musulmán de Oriente Medio. Su presencia era distinguible y palpable. Llevaba la vestimenta tradicional y tenía un semblante tranquilo. Llevábamos unos 30 minutos de vuelo cuando me miró. Yo había sacado mi Biblia y estaba escribiendo algunas notas. Discúlpeme, señor, ¿le puedo hacer una pregunta?, me dijo. Claro que sí, le respondí. ¿Eso es una Biblia? Sí, es una Biblia, le dije. Vaya, señor, ¿le puedo hacer otra pregunta? Por supuesto, le dije. ¿Me puede decir algo o decir cuál es la diferencia entre un católico, un protestante y un bautista? Eso no era lo que yo estaba esperando que me preguntara, pero estaba dispuesto a complacerlo. Después de explicarle la diferencia entre católicos, protestantes y bautistas, le dije: ¿ahora le puedo hacer yo una pregunta? Por supuesto, me respondió. Ya estábamos hablando de la naturaleza del Evangelio, pero yo quería llevar el tema a su puerta espiritual. Le pregunté: ¿pecan los musulmanes? Claro que sí, respondió. Nosotros tenemos muchos pecados. Bueno, ¿los comete todo el tiempo? Le pregunté para probar su conciencia de sí mismo. Pues la sinceridad de su respuesta aún me deja aturdido. Mire, sí, me dijo,
De hecho, estoy volando a un lugar que se llama El Paso para cometer algunos pecados. ¿De veras?, repliqué yo un tanto sorprendido. Sí, acabo de inmigrar a los Estados Unidos, llegué a través del Centro de Inmigración de El Paso y allí conocí a una chica. Hemos hecho planes para reunirnos este fin de semana y cometer algunos pecados. Estaba claro que no le incomodaba la sinceridad directa, así que le dije, ¿le puedo hacer otra pregunta? ¿Cómo se siente Alá con sus pecados? Era evidente que ahora sí, y yo había puesto el dedo en la llaga. ¡Ah!, gimió él. Pues muy mal. Podría irme al infierno para siempre. Respondió el amigo musulmán. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mañana continuamos. Esto está bueno, la historia es muy interesante. Mañana continuamos.